Esta historia comienza como algo que calificábamos como una fantasía de mi hijo menor cuando tenía unos 4 años, pero que continuó por un tiempo. Fue en una tarde de octubre cuando la ciudad se vio afectada por vientos muy fuertes. Mientras todos nos refugiábamos en la sala viendo la televisión, mi hijo se quedó frente a la ventana, viendo cómo se mecían los árboles. «Hay un niño allá afuera», nos dijo preocupado. «Claro que no», le respondí. «¿Cómo puede estar un niño afuera con el clima así?». Me levanté y me dirigí hasta la ventana. No había nada. Ahí estaba», decía, mientras señalaba la entrada a nuestra casa. Como vivíamos en una privada bastante segura, no teníamos rejas ni cercos en la entrada de los autos. Y ahí, justo ahí, mi hijo aseguraba haber visto a ese niño. Casi un año después, nuevamente en octubre, de nuevo mi hijo, en la ventana, nos alertó sobre un niño en la entrada. Tengo que confesar que en esta ocasión incluso lo ignoré un poco pensando que era su imaginación, pero entonces la voz de mi niña, de 12 años en aquel entonces, dijo: «Sí, hay un niño muy raro ahí». Nuevamente me levanté, algo intrigado, pero para cuando llegué a la ventana ya no había nada. ¿No era uno de los vecinos?, le pregunté a los niños, pero respondieron que no, que estaba vestido muy raro. Cuando le platiqué a mi esposo al llegar, me señaló que era exactamente a un año de cuando mi hijo había dicho haber visto a ese niño en la entrada por primera vez. Aunque era raro, sí, pronto nos olvidamos del tema, pues la verdad no había nada paranormal en la casa y seguimos nuestras vidas como siempre. Pero casualmente, un año después, a punto de cumplirse un año más de esa aparición, esta vez lo tenía muy presente. Ese día mis hijos jugaron por la ventana, incluso salieron al patio entrada la tarde, pero nada ocurrió. Yo, sin embargo, me quedé con una ligera inquietud. Comenzaba a llover y escuché sonidos en la cocina que llamaron mi atención. Me dirigí a ella y encontré a mi hija preparándose algo de cenar. Me reí un poco entonces de mi paranoia, y justo cuando estaba por subir, no pude dejar de notar una pequeña silueta parada en la entrada hacia nuestra casa. La ignoré y subí de todos modos, pero me dirigí rápidamente hasta mi ventana, desde donde podría tener una visión más clara de esa figura en el patio. Si es que en realidad estaba ahí. Al abrir la cortina apenas un poco para asomarme, noté que el niño no solo estaba ahí, estaba viendo directamente hacia mí. Ahogué un grito y la cerré, y no volví a comentarlo con nadie. Sí recuerdo bien que el niño estaba vestido como si literalmente hubiera salido de otro tiempo. Tenía unos pantaloncillos cortos con tirantes y una pequeña boina que le provocaba una sombra en los ojos. Tiempo después nos mudamos y no pude comprobar si iba a aparecerse de nuevo ese mismo día, el año siguiente. Lo que voy a contarles sucedió hace ya mucho tiempo, en 1996, cuando yo tenía apenas 10 años. Recuerdo las historias de lo sucedido, haber escuchado a mi mamá y a mis tías comentarlo, pero no fue sino hasta hace poco que pude recordar realmente ese episodio tan extraño en la historia de mi familia. Le sucedió a mi primo José Alberto, el chino, como le decíamos todos. Aunque éramos prácticamente vecinos, íbamos a escuelas diferentes, pues yo estudiaba en una cerca del trabajo de mi papá. Mi primo se la pasaba todo el tiempo con Julio, su mejor amigo. Siempre que yo pasaba por ahí, él estaba junto a Julio en la cochera, donde guardaba muchos juguetes de los caballeros del Zodiaco. Julio era un niño muy pobre, por lo que no tenía ese tipo de juguetes que eran muy caros, y prefería estar, al parecer, siempre en la casa del chino.
siempre prefiriendo estar ahí que en la propia. Aquí comienza lo que escuché de niño y lo que pude comprobar apenas hace unos meses, al escucharlo directamente de mi tía, la mamá de José Alberto. Un domingo mi primo, el chino, recibió la llamada de uno de sus amigos. Se quedó en silencio y se fue a su cuarto. Después le dijo a mi tía que no habría clases al día siguiente. Ese lunes por la tarde le dijo que estaría con Julio en la cochera. Y el día siguiente le dijo tampoco habría clases. Y se quedó de nuevo todo el día, jugando con Julio ahí, encerrados en la cochera. Esa tarde mi tía se encontró en la tienda con la mamá de otro de los chicos de ese salón. Le preguntó cómo lo estaba llevando José Alberto, mi primo. ¿Llevando qué?, le preguntó mi tía. Lo de Julio, le respondió. Por la cara que puso mi tía, la señora notó que no lo sabía. Julio había ido con sus hermanos a ver un juego de béisbol el domingo por la mañana. Se acomodó sobre una barda junto al campo para ver mejor, pero en algún momento la barda se cayó y se le vino encima al pobre chiquillo. Lo aplastó, matándolo al instante. Al enterarse, mi tía corrió hasta su hijo y lo consoló, y por primera vez mi primo lloró. Después de eso fue al psicólogo incluso por un buen tiempo. Lo curioso es que mi tía asegura haber escuchado la voz de Julio esos 2 días después de su muerte, cuando mi primo decía que estaría con él en la cochera. Incluso la vecina de enfrente, al enterarse de lo que había pasado, dijo que no podía ser, porque ella había visto a los 2 muchachos jugar juntos en la cochera, como siempre lo hicieron. Me hubiera gustado saber más de esta historia, platicarla con mi primo y saber de él en general, con quien nunca fui tan cercano como hubiera podido. Sin embargo, esta historia me la contó mi tía en el funeral de José Alberto, hace apenas unos meses. Seguro allá lo estará esperando Julito en el cielo, me dijo al terminar. Sin ser un convencido o un creyente de estos temas, a lo largo de su vida, mi padre vivió experiencias terribles que nos llegó a platicar en más de una ocasión. El fantasma de la abuela, nahuales que se hacían presentes en los caminos cuando los niños del pueblo regresaban tarde, y luces en el cielo a las que nunca pude encontrarle explicación. Había visto de todo. Sin embargo, una de las cosas más escalofriantes que le ocurrieron era, por llamarla de alguna manera, también una de las más sencillas. Fue una noche que sus padres tuvieron una emergencia, algún problema de salud de los abuelos que los hizo salir del pueblo en la madrugada, sin tiempo para nada. A él lo dejaron en casa de la señora Juanita, una anciana de más de 80 años que vivía en esa calle y era amiga de la familia desde antes de que sus padres se conocieran. La señora dormía en un pequeño catre en su casa de apenas 2 cuartitos. Una casita de madera que con cada lluvia o viento fuerte parecía a punto de caer. Acomodó esa noche otro catrecito para el niño y le pidió que se durmiera. Sin embargo, mi padre, siendo apenas un niño asustado de no más de 6 años, no podía dormir. De repente escuchó un sonido extraño afuera. Unos pasos de alguien caminando por alrededor de la casa. Los escuchó cada vez más claros, como si eso que anduviera afuera comenzara a recargarse en la pared. Escuchó entonces con mucha claridad a alguien trepando por la ventana, como intentando entrar por ella. Cuando mi papá se atrevió a abrir los ojos y mirar, se topó de frente con la imagen de la ancianita, de doña Juanita, trepando en la ventana, queriendo introducirse. Se sorprendió y al parecer la anciana también, porque se quedó quieta, con su mirada encontrada con la de mi padre, y lentamente bajó de la ventana hacia afuera y se perdió en la oscuridad. Mi papá estaba obviamente muy extrañado. Pensó en levantarse para ver si la señora estaba bien, si necesitaba ayuda o que le abriera la puerta, pero un ronquido lo hizo voltear al catre a sus espaldas. Doña Juanita estaba profundamente dormida. Y mi padre entonces no tuvo idea de quién o qué
era eso que acababa de ver en la ventana, intentando entrar. Y nunca lo pudo aclarar. Quiero compartir con ustedes algo que le ocurrió a mi hijo no hace mucho tiempo. Aunque he insistido en decirle que es algo atribuible a su imaginación, que no debe de preocuparse, a veces pienso si no es más bien algo que yo quiero escuchar, porque evidentemente mi hijo no se ha tranquilizado con mi explicación. Esto sucedió en un paseo que dimos por uno de nuestros bosques favoritos en Hidalgo. Tenemos tanto tiempo yendo, buscando, que hemos dado con lugares quizás un tanto desconocidos para los turistas, inaccesibles, pero aprovechados por la gente cercana para disfrutar de la naturaleza. Mi hijo aprovecha estos paseos para explorar alrededor, no muy lejos, claro, acompañado siempre de su perro Boki. Y digo de su perro porque a pesar de que el animalito ha estado con nosotros desde antes de que mi hijo naciera, en cuanto empezó a caminar se convirtió en su más fiel compañero. En uno de estos paseos nos sorprendió al resto de la familia dejar de escucharlos por un momento. Su voz nunca desaparecía, pero en esta ocasión, de repente hubo silencio. Alarmados comenzamos a buscarlos rápidamente, esperando que no se hubieran alejado demasiado de donde estábamos los demás. Y de repente, en un momento pasó algo imposible. El ladrido de Boki pasó de escucharse a unos metros de nosotros a parecer provenir desde muy lejos, como si en segundos hubiera subido toda la montaña. Cuando empezamos a correr en esa dirección, me encontré a mi hijo corriendo hacia mí, llorando, desconsolado. Cuando lo abracé lo sentí húmedo por la espalda y entonces me di cuenta de la herida que tenía, que incluso le había roto su camisetita. Lo atendimos mientras mi hermano buscaba a Boki por todas partes. Mi hijo no paraba de decir que la bruja se lo había querido llevar. Un amigo que nos había acompañado en esa ocasión dijo que quizás el perro lo había atacado y el niño intentaba inventar lo de la bruja para que no le fueran a hacer nada. Pero en realidad Boki es el perro más tranquilo que yo he tenido en toda mi vida. Mi hijo nos pudo explicar más cuando se le pasó un poco el susto y nos dijo que escuchó un ruido cerca de nosotros en el campamento, por lo que se acercó a investigar con el perro, intentando ver de qué se trataba. Era algo que andaba por las ramas de los árboles más altos, y dijo que en un momento, cuando se alejó de nosotros, de pronto pudo notar a una mujer colgando de una de las ramas, y que al verla, se lanzó hacia él como si fuera un ave, como si pudiera volar. Quiso correr hacia nosotros y sintió la mano de la mujer en la espalda, y después escuchó el gruñir de Boki. Justo en eso fue cuando nos encontramos, y el perro bajó horas después de la montaña. Cansado, con sed. Parecía que se hubiera golpeado mucho, estaba lleno de tierra y de sangre. Y por lo que pudimos notar, la mayoría no era suya. A mi hijo le he intentado decir que quizás fue una lechuza o algún animal parecido que lo atacó por acercarse a su nido y que seguramente Boki la mordió y la persiguió montaña arriba, pero yo no estoy seguro de que eso haya ocurrido realmente. Buscamos otro lugar para acampar y jamás pierdo de vista a mi hijo desde ese día ni por un segundo. Hay una niña en la ventana. Hay una niña en la ventana. Esta fue una de las frases que más dijo mi hija cuando comenzaba a hablar. Lo dijo tantas veces y tantas veces intenté llevarla cargando para que viera que no había nada, pero siempre volteaba llorando y hundía su cabecita en mi pecho para no ver hacia allá. A veces despertaba entre lágrimas, a veces de la nada salía corriendo de su cuarto, siempre asustada, siempre temerosa de esa niña que le tocaba, decía, y que le pedía entrar. Se lo atribuía a la imaginación de mi niña,
Pensaba incluso que tal vez era un amigo imaginario. Una noche entró corriendo a mi cuarto completamente enloquecida. Se metió, se metió, se metió. No dejaba de gritarlo. Fui a revisar su cuarto, pero evidentemente no había nada. Sin embargo, mi hija se puso tan mal que esa noche terminamos toda la familia en el hospital. El susto para mi niña fue tan grande que su corazón casi no lo soporta. Luego pasó algo que la hizo dormir con nosotros por los próximos 3 años. Y es que un día pudimos notar algo, una mancha en su ventana, esas manchas como las que dejamos todos al tocar un vidrio, en su ventana, por el lado de afuera, en ese piso 12 de nuestro edificio. No pude voltear a ver esa ventana con tranquilidad jamás. Aún hoy, me cuesta mucho hacerlo por la noche.